Yo le doy gracias a Acts 29 porque Dios los ha usado para plantar iglesias. Y yo le doy gracias a Acts 29 por su deseo de tener hombres así, que amen a Dios y que amen al prójimo, porque son hombres así los que Dios ha usado para los movimientos que Él ha hecho a lo largo de la historia. Él busca hombres que le amen, hombres santos. Él busca hombres que amen a los demás hombres. Y es mi oración que el Señor haga eso en nuestra generación. Es mi oración que nuestro mundo hispano, ustedes aquí en Guatemala, pero aquí hay personas del Salvador y de México y de Estados Unidos, y bueno, vemos por lo menos 2 de Dominicana. Es mi oración que nuestros países estén saturados de iglesias sanas, para que entonces estén rodeados y colmados del Evangelio. Y yo sé que eso no es para nuestra generación, nosotros estamos trabajando para nuestros hijos, porque plantar una iglesia, llegar a que sea una iglesia establecida, son muchos años de trabajo. Pero para nuestros hijos, que nuestros hijos sí puedan tener tantas iglesias cercanas como pueda ser. Y déjenme decirle que eso no es una labor fácil. Y ustedes lo saben. Todo el que ha tratado de plantar una iglesia, todo el que sirve en el ministerio sabe que esta no es una labor fácil. Por lo que yo le voy a pedir que antes de entrar al texto que vamos a ver, acompáñeme de un prontito a Juan capítulo 16. Y Juan capítulo 16, versículo 7, un solo versículo, solo para ánimo, nos dice Jesús hablando: yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Miren, toda la Biblia, toda la razón de la iglesia, todo el propósito de nuestras vidas es Jesús. ¿No lo acabamos de cantar? Nuestra vida se trata de Jesús, la iglesia se trata de Jesús, nuestros ministerios se tratan de Jesús. Y Jesús le dice a los apóstoles: les conviene que yo me vaya. ¿Cómo va a ser? Porque si mientras Jesús estuviera en la tierra, el Espíritu Santo no habitaría en medio nuestro. Era necesaria la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús para que hoy tú y yo recibiéramos el poder de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios dentro nuestro, lo cual, por razones que ni podemos entender completamente, es mejor que tener a Cristo en medio nuestro. Mejor que Cristo estuviera aquí es que Cristo esté aquí, en el Espíritu Santo. Y a mí eso me lleva un gloria a Dios. Bendito sea Dios que nos dio a su Hijo, y su Hijo nos dio su Espíritu. A mí me enseñaron el tema de que las iglesias exitosas dependen del Espíritu Santo. Las iglesias exitosas tienen necesidad del Espíritu Santo. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces, la iglesia está compuesta por ti y por mí. ¿Cómo luce una vida que depende del Espíritu Santo? Bueno, si hay un libro que habla de lo que el Espíritu Santo hace en medio nuestro, ustedes saben qué libro es. El libro de los Hechos. Mi primer profesor de hermenéutica me enseñaba siempre que el libro de los Hechos no es el acrónimo de los Hechos de los Apóstoles, sino él decía, el libro de los Hechos es el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, quienes eran testigos de Cristo Jesús. El libro de los Hechos, o sea, las acciones del Espíritu Santo a través de los apóstoles que apuntaban a Jesús. Entonces, ahora sí vamos al texto que queremos leer. Yo creo que me acompañen al capítulo número 16 del libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo el capítulo completo y solo, si así quieren, no tienen que hacerlo, pero solo como una pequeña muestra de la autoridad de lo que vamos a hacer y debajo de quién estamos, yo le pediría a quienes quieran hacerlo que se pongan de pie para leer la palabra de Dios. Es un texto largo, pero esta es la palabra de Dios. Hechos capítulo 16. Llegó también a Derbe y a Listra. Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban por las ciudades, se entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia,
pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia descendieron a Troas, pero la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allá a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. La endemoniada gritaba eso. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza. Y vamos al versículo 23. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De pronto se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolo a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Y versículo 40 termina: cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Bendito Señor, esta es tu bendita palabra del Espíritu Santo que la ha inspirado. Esa es la bendita palabra que nos habla de Jesús. No solo el camino de salvación, sino la revelación de Dios Padre. Y nosotros, tu iglesia, te pedimos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. Tú has ordenado desde antes de la fundación del mundo este momento en el cual nosotros íbamos a estar meditando en lo que tú has revelado. Pero nosotros necesitamos al Espíritu Santo para poder entenderla. Yo necesito al Espíritu Santo para poder exponer lo que tú has dicho. Dios, muévete en medio nuestro. Tráenos a convicción, edifícanos, fortalézanos, anímanos, acércanos a ti. Porque queremos, Señor, que tu nombre sea conocido en todo el mundo. Y nosotros oramos esto con toda fe en Cristo Jesús. Amén. El problema principal de nuestra época no es el liberalismo, ni el modernismo, ni el viejo catolicismo, ni el nuevo catolicismo, ni el comunismo, ni el racionalismo, ni el posmodernismo, ni el consumismo. Todos estos son peligrosos, pero no son la principal amenaza. El problema real de nuestra iglesia es este: la iglesia del Señor Jesucristo, tratando de hacer la obra del Señor Jesucristo en el poder de la carne y no en el poder del Espíritu.
la iglesia del Señor Jesucristo, tratando de hacer la obra del Señor Jesucristo en el poder de la carne, no en el poder del Espíritu. Esas palabras son de un teólogo conocido como Francis Schaeffer, uno de los teólogos más importantes del siglo pasado, y resuenan como si lo hubiera escrito hoy a Guatemala. Por años, nosotros en Latinoamérica hemos encarnado estas palabras. Es cierto que el catolicismo y su sistema de salvación por fe trae sus problemas, y el posmodernismo y su derrumbe de la autoridad trae sus problemas, y el modernismo y el consumismo trae sus problemas. Pero el problema real, el peligro real, es la iglesia de Dios no siendo guiada por el Espíritu de Dios. El problema está adentro y no afuera. Y es por eso que en gran parte de América Latina nosotros hemos visto, somos testigos y somos parte de una iglesia sin poder. Porque en gran parte es una iglesia que no depende del Dios de la Biblia. Por un lado, una gran parte de la población evangélica ha hecho una caricatura del Espíritu Santo, un relajo del Espíritu Santo. Lo tratan como si fuera una fuerza mística, no como la tercera persona del Dios Trino. En nombre del Espíritu Santo se muestran grandes prodigios, y los mismos prodigiosos violan la palabra del Espíritu Santo. Los mismos que se manifiestan como ungidos del Espíritu Santo no viven en santidad. Por ignorancia o por costumbre o aún por malas intenciones, la persona del Espíritu Santo es calumniada e insultada regularmente en nuestros países. Pero por otro lado, hay una llamada iglesia evangélica que se ha olvidado completamente de su necesidad del Espíritu Santo. Tienen programas, tienen tradiciones, están satisfechos con reunirse los domingos sin ningún impacto real y sin ninguna vida transformada de lunes a sábado. Tienen ceremonias frías, tienen poca valentía, tienen poco denuedo, no evangelizan, no tratan de impactar la sociedad, tienen vidas sin gozos, nada de lo que pudiera llenar, lo que pudiera manifestar una iglesia llena del Espíritu Santo. Los ríos de agua viva que deben brotar de aquel que cree en Cristo. Ese que organizó la creación, el agente de la resurrección, se supone que habita en personas que no tienen gozo, no tienen impacto, no tienen testimonio, no tienen vidas de santidad. Aquellos que juegan con el Espíritu Santo, aquellos que se olvidaron del Espíritu Santo. Y en el medio de eso se encuentra Hechos 16. En el mismo centro se encuentra Hechos 16. Así que vamos a darle por lo menos una vista panorámica, como decimos en mi país, a vuelo de pájaro por arriba, a todo lo que nosotros hemos visto en Hechos 16. Y quiero que veamos 5 cosas en las cuales nosotros necesitamos al Espíritu Santo. 5 cosas que el Espíritu Santo hace. Para los que toman nota, aquí van las 5. En primer lugar, el Espíritu Santo provee la visión de la iglesia. En segundo lugar, el Espíritu Santo empodera y fructifica la predicación de la palabra de Dios. En tercer lugar, el Espíritu Santo causa transformación en la vida de los individuos. En cuarto lugar, el Espíritu brinda consolación al pueblo de Dios. Y en quinto lugar, el Espíritu busca la exaltación de Jesús. El Espíritu provee de visión, fructifica la predicación, causa transformación, brinda consolación y busca la exaltación de Jesús. Primer punto, el Espíritu Santo provee la visión de la iglesia. Y en este texto lo vimos de diferentes formas. En primer lugar, nosotros vimos en el 6, versículo 6, versículo 9, cómo el Espíritu Santo no permitió que Pablo y sus acompañantes fueran a diversos lugares. ¿Lo notaron? El Espíritu Santo, Pablo quería ir para allá, no, para allá no. Y luego Pablo y Silas iban no, para allá no van. Ellos tenían el deseo de ir y había gran necesidad, pero el Espíritu no los quería allá. Y solo de aquí tenemos algo que aprender. Alrededor nuestro siempre va a haber mucha necesidad, ¿no es cierto? Pablo, como buen plantador de iglesias, tenía un deseo de poder plantar iglesias en todo lugar que pudiera ir. Ustedes y yo, como creyentes, nosotros queremos hacer bien a todo el que esté alrededor nuestro.
Nosotros queremos que todo pobre tenga alimento, que todo perdido encuentre camino, que toda iglesia en problemas sea sana, que toda persona en necesidad encuentre salvación y santificación en Cristo Jesús, encuentre sanidad en Cristo Jesús. Nosotros queremos ver en otros lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Nosotros queremos que todo el mundo sea reconciliado con Dios. El verdadero cristiano quiere el bien de todo el mundo. Pero no necesariamente cada necesidad alrededor nuestra debe ser servida por nosotros. Nosotros no estamos llamados a suplir cada detallito, a alcanzar cada ciudad, a plantar cada iglesia donde no hay. El mayor misionero de la historia, el apóstol Pablo, con todo el buen deseo del mundo, el Espíritu Santo le prohibió que no siguiera ahí en Asia. El Espíritu Santo le mandó 650 kilómetros al norte de Europa, a pie, 650 kilómetros, a Troas. Yo no sé si ustedes están entendiendo, 650 kilómetros. ¿Sabe la cantidad de iglesias que había en el camino que él podía plantar? La cantidad de personas pobres, la cantidad de necesidad, la cantidad de gente que él podía servir, la cantidad de mala doctrina que podía ser corregida. El Espíritu Santo quería a Pablo llevando el evangelio a Europa, llevando el evangelio a Lidia, llevando el evangelio al carcelero. El Espíritu Santo quería a Pablo llegando a Filipo y plantando la iglesia de Filipo. El Espíritu Santo quería a Pablo libertando a esa esclava. ¿Y por qué ir tan lejos y hay tanto que hacer cerca? Porque el Espíritu Santo provee la visión de la iglesia. El Espíritu Santo provee la visión de la congregación y tú y yo tenemos que entender eso. Nosotros no somos los que tenemos el dominio, el control, la sabiduría, el conocimiento de qué tipo de iglesia necesita nuestro ambiente. Nosotros no somos los que sabemos dónde debemos ir. No somos tú y yo quienes decidimos a dónde el Señor nos va a usar. El Señor que nos llamó a servir ha preparado las obras en las cuales Él quiere que yo camino. Y tú sabes que Dios tiene una visión específica para cada persona y para cada iglesia. Él tiene una visión general. Esa visión general es la gran comisión. La conocen, ¿cierto? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. O sea que ninguno de nosotros puede salir, mira, mi llamado es hacer buen arte. Yo quiero ser un buen guitarrista y ese es mi llamado y listo. Tu visión la visión general de toda la iglesia es hacer discípulos. O no, yo solo me encargo de los pobres, que predique otro. La visión de la iglesia, el llamado de la gran comisión es hacer discípulos. Y todo discípulo debe estar haciendo discípulos. Ahora, quizás Dios quiere que tú discipules a otros players de guitarra, a otros guitarristas. Quizás Dios quiere que tú lleves el evangelio a pobres. Para eso es que necesitamos buscar activamente la guía del Señor. Y déjenme darle un detalle. En primera de Pedro, el apóstol le escribe una carta a los que están en Bitinia y a los que están en otras ciudades, en la misma área donde Pablo quería ir y el Espíritu se lo negó. El Señor iba a plantar iglesias en esas áreas. El Señor iba a hacer su obra en esos lugares, solo que no era con Pablo. Por tanto, hermanos, no pensemos que el Señor nos está llamando a hacerlo todo. Como les decía, hay algo específico a lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros participemos. Y déjeme decirle algo más. Dios no solo le proveyó a Pablo en visión o la visión de hacia dónde ir. Dios le proveyó a Pablo la persona con quien tenía que ir. Y eso lo vimos en los primeros 5 versículos, que Dios le provee a Pablo del compañero perfecto, Timoteo, el cual dice la palabra, en el versículo 2 y 3, que era un hombre de quienes los hermanos hablaban elogiosamente. Y luego la Escritura nos dice más adelante que Timoteo era un hombre que desde la niñez conocía las Sagradas Escrituras. Además, idóneamente, Timoteo era un hombre de descendencia griega y descendencia judía. Por tanto, Pablo podía ir a cualquier ciudad griega y acercarse a los judíos porque él tenía el acompañante perfecto, a diferencia de Lucas, por ejemplo. O sea que el Espíritu no solo le proveyó a Pablo de el lugar hacia donde ir, sino la persona con quien ir. Eso también tiene algo que enseñarnos a nosotros. Y es que, amados, si yo he conocido pastores, una característica que los califica en América Latina es que se sienten solos. Están haciendo la obra solos,
no encuentran hombres capacitados junto con ellos. Se sienten completamente desesperados, muchos de ellos, por la soledad que les rodea. Y yo sé que algunos de ustedes deben sentirse así. Quizás tienen años ministrando y no tienen un buen equipo pastoral. Quizás están cansados de estar caminando sin una visión real. Y esa no es la voluntad del Señor para su iglesia. Dios, amado, tú puedes pedirle a Dios que te provea de hombres de buen testimonio que conozcan las Escrituras. Tú puedes depender del Espíritu Santo de que así provea. Y tú debes tratar de no llenar cada necesidad que haya alrededor tuyo. El Señor quiere hacer algo con nuestro alrededor. Él quiere hacer algo con nuestra congregación. Él quiere hacer algo con nuestras vidas. Y ese algo nosotros tenemos que ir delante de Él en oración a pedirle que nos guíe. Y déjeme darle un último detalle en este primer punto. Y es que vale la pena hacer un paréntesis importante. Nosotros vimos aquí en el versículo 7, el versículo 9 en adelante también, que hubo una visión, que el Espíritu paró a Pablo. Nosotros podemos cometer el error de pensar que esa es la única forma en la cual el Señor guía a su iglesia. Pero si hacemos eso, vamos a perder de vista toda la belleza del pasaje, donde por ejemplo dice que Pablo buscó a Timoteo. ¿Por qué? Porque los hombres hablaban elogiosamente de él, porque era judío y griego. Donde el versículo 13 dice que Pablo y Lucas se acercaron al río porque pensaban que había allí un lugar de oración. Oigan, el Espíritu Santo también obra a través de nuestra inteligencia. El Espíritu Santo también obra alrededor de lo que está alrededor nuestro. Así que no tratemos de quedarnos solo en detalles sobrenaturales y las grandes visiones. El Señor va confirmando su visión poco a poco, en comunión con Él. Así que en primer lugar, vimos ya que el Espíritu Santo provee la visión de la iglesia. Lo segundo que yo quiero que veamos es que el Espíritu Santo empodera y fructifica la predicación de la palabra. Y esto es evidente en el encuentro que Pablo tiene con Lidia, a partir del versículo 3 en adelante. Si ustedes notaron ahí, dice que en el día de reposo fueron fuera de la ciudad, afuera de la puerta, a la orilla de un río. Y lo que sucede es que Pablo, cada vez que llega a una ciudad nueva, él se iba de la sinagoga, ¿cierto? Pero cuando no había 10 hombres judíos en una ciudad, no había sinagoga, sino que los judíos se juntaban fuera del río. Pues Pablo va a hacer lo que lógicamente haría: no hay sinagoga, vamos allá afuera. Y fíjense lo que sucede, cuando él llega allá, Pablo hace lo mismo que hace siempre, él abre las Escrituras, él empieza a predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento, y el versículo 15 nos dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que recibiera lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de Lidia. Hermanos, yo sé que ustedes saben esto ya, pero yo necesito recordármelo. Es el Señor quien atrae las personas a nuestra iglesia. Es el Señor quien empodera nuestra predicación. Es el Señor quien abre los oídos de la audiencia para que puedan recibir la semilla de la palabra de Dios. Mira, tú y yo queremos una Lidia en la iglesia. Lidia era vendedora de púrpura. Lidia abrió su casa luego para que fuera la iglesia en su casa. La iglesia de Filipo empezó en la casa de Lidia. Como vendedora de púrpura significaba que ella era de buen estatus económico. Era una mujer que uno quiere en la congregación, obediente, comprometida con la causa de Cristo, con bienes materiales, disponible. Pero no somos nosotros quienes traemos a esa gente a la iglesia. Es el Señor quien lo hace. Dios en su soberanía provee a la iglesia de los recursos necesarios, no nosotros. Entonces, nosotros no veremos frutos eternos por tener una excelente oratoria, porque hablamos muy bonito, o porque hacemos hermosos chistes, o porque tenemos unos increíbles videos. La buena oratoria, los buenos chistes pueden que atraigan a la gente, pero eso no salva a la gente. Lo que se necesita para cada conversión, para cada fruto en la iglesia, para cada vida cambiada, es que el Espíritu fructifique la predicación que Él mismo empodera. Lo que se necesita para que esto haga sentido es que el mismo que la inspiró esté hablando a través de quien sea que exponga y abra los corazones de quienes la escuchan. Por supuesto, eso no quita las horas que debemos de tener preparándonos en la palabra. Nosotros debemos buscar forma de comunicarnos claramente. Nosotros debemos buscar que se entienda nuestro mensaje. Pero eso es lo que yo quiero preguntarte, especialmente a ti que eres pastor.
¿Qué tanto tiempo tú estás pasando orando por la predicación de la palabra? ¿Cuántas horas se han pasado, no solo en preparación, sino en oración por la iglesia que va a escuchar? ¿Qué tanto tiempo estamos pidiéndole al Señor que bendiga la predicación de su escritura? ¿O será que no sabemos un par de técnicas y un par de cuentos y entonces le damos y predicamos y listo? ¿Qué tan conscientes estamos nosotros de que delante del Señor solamente el poder del Señor puede bendecir la predicación de su palabra? ¿Será que ya nos acostumbramos a la rutina? Y aquellos que están empezando en el ministerio, yo les digo, por favor, un sermón sin oración es un sermón sin poder. La preparación de nuestra predicación debe estar bañada en oración. La preparación de nuestra predicación debe estar bañada en oración. Y no sé qué tal si quizás tú eres oveja y no pastor. ¿Qué tanto tú estás orando por el pastor? Y miren, no solamente es la preparación en la predicación, como decía, tiene que estar también bañada. Charles Spurgeon, el pastor bautista, se dice de él que cada paso que él daba subiendo al púlpito, él decía, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Este es un hombre que estaba consciente de que la única forma que la predicación de la palabra iba a dar buenos frutos es si el Espíritu Santo hablaba. También te quiero pedir, pastor, ¿tú tienes personas en tu congregación a quienes tú le pides que oren por ti? Lo que se llama el secreto de Spurgeon era que tenía 500 personas orando cada vez que él predicaba en su congregación. Había todo un sótano de personas que estaban orando durante la predicación. Pastor, ¿tú le pides a tu congregación que ore por ti? ¿O es que nos mostramos como que nosotros somos los que ya, tú sabes, ya no la sabemos? Quizás tienes años predicando domingo tras domingo y estás metido en la rutina. Amado hermano, para que tenga fruto real, el Espíritu Santo tiene que empoderar y fructificar. Entonces el Espíritu Santo provee visión a la iglesia, el Espíritu Santo empodera y fructifica la predicación de la iglesia, y el Espíritu Santo también causa transformación en la vida de la gente. Y esto lo vemos de diferentes maneras en Hechos 16. Los vemos en Lidia, que antes salía de la ciudad a orar, ahora tiene una casa de oración en su casa. Lo vemos en Timoteo, que de donde sea que estuviera en Listra, ahora resulta que es el acompañante del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Y lo vemos de manera particular en otros dos individuos. En el versículo 16 vemos la terrible historia de la joven esclava. Y si lo leemos otra vez, oigan qué dice de esta joven. Sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos. Nosotros tenemos aquí una joven esclava, poseída por un espíritu, y cuyo único valor era dar dinero a sus dueños. A mí no se me ocurre una historia más triste que esa. ¡Qué miseria de vida! Pero el mismo Espíritu Santo, a través de Pablo, saca ese espíritu de adivinación de esta joven. Y dice el versículo más adelante que ella es libertada en aquel mismo momento. Dice el versículo 18. No sabemos aquí si ella fue convertida a Jesucristo. Queremos orar que sí, quiera Dios y ojalá encontrarle en el cielo y preguntarle. Pero lo que sí sabemos es que en la gracia común de Dios, esta muchacha ya no era la esclava endemoniada adivinadora. Y déjeme decirle que cualquier vida es mejor que una vida siendo poseída por un demonio, por dinero. Y ese no es el espacio para meditar en si Dios exorciza hoy, si Dios saca demonios hoy. Este no es el propósito. Ni siquiera el texto eso es lo que nos está explicando. Hay hombres que aman a Dios, que aman la palabra y dicen que no, que ya Dios no saca demonios. Hay hombres que aman a Dios, que aman la palabra y dan testimonio de eventos como este. Yo personalmente tiendo a pensar que el Señor puede hacer y hace este tipo de cosas en circunstancias específicas, circunstancias como estas. Pero no importa cuál sea tu postura, si tú crees en los dones sobrenaturales o no, todos estamos de acuerdo que el Señor transforma vidas, amén. Todos sabemos que el mismo Señor que liberó a esa joven de ese demonio,
nos liberó a nosotros de nuestros pecados. Nosotros todos estamos de acuerdo que el Espíritu de Jesús sigue obrando, dando vida a nuestros cuerpos mortales, dando muerte a las obras de la carne, matando la envidia, matando la inmoralidad sexual, matando el orgullo, matando los pleitos, sanando familias, consolando, llenando a su pueblo de amor, de gozo, de paz, paciencia, de benignidad, de dominio propio. Así que no nos enfoquemos solamente en esto de decirle, el demonio no. El Espíritu que hizo aquello, el Espíritu sigue transformando vidas hoy. Y no perdamos de vista eso. No es más sobrenatural que una niña estaba poseída ahora dejara de estar poseída, que uno que estuviera muerto en delitos y pecados ahora está vivo para Cristo. De hecho, para sacar el demonio no era necesario que el Hijo de Dios muriera, pero para nuestra salvación sí. Así que así como el Señor transformó esa vida de aquella manera, también vemos en adelante otro ejemplo de transformación. Y lo vemos a partir del versículo 26, el carcelero. El versículo 27 dice que al despertar el carcelero y vio abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. El carcelero despierta y se encuentra al borde del suicidio. Imagina qué momento tan tétrico. Este carcelero sabe que le van a hacer rendir cuenta por cada preso, por esos presos que se habían escapado. Él sabe la vergüenza que iba a tener que afrontar. Él no puede ni imaginarse las consecuencias para su familia. Imagínate la tristeza y la ansiedad que estaba experimentando este carcelero, que suicidarse era su mejor opción. Nunca en su vida ese carcelero había pasado por un momento tan triste. Pero Dios, el Espíritu Santo abrió los oídos de este hombre para escuchar el testimonio del apóstol Pablo. Y fue allí donde ocurrió ese hermoso testimonio de ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero le preguntaba al preso dónde encontrar libertad. El que tenía las llaves le preguntaba al que estaba en cadenas cómo podía ser libre. Y es ahí donde el apóstol le profetiza, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De pronto, en esa noche oscura, llega esta brillante luz. Ese hombre que en el versículo 27 iba a terminar su vida, leamos el 34, por favor, como dice, levantándolo a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente. El hombre que en esa misma noche iba a terminar suicidándose, ahora termina regocijándose. Bendita noche para ese carcelero y su familia. El carcelero sí perdió su vida esa noche, pero porque la rindió a los pies de Jesús y ganó la vida del unigénito de Dios. Y tú y yo tenemos una historia muy similar que contar, ¿no es cierto? Solo piensa en tu vida antes de Cristo. Piensa en tu vida hoy si no tuvieras al Rey, si no tuvieras al Rey dentro de ti. El Señor sigue salvando, el Señor sigue sanando, el Señor sigue transformando de la vida de todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y lo confiesan a Él como Señor de todo. Nuestro Dios sigue transformando noches de oscuridad en días de gloria. Nuestro Dios sigue cambiando familias en desorden a hogares de adoración. El mismo Espíritu Santo que causó el terremoto que abrió las cárceles es el mismo que causó un terremoto en nuestras vidas, nos sacó de nuestras cárceles, nos llevó a la cruz y ahora nos lleva a anunciar ese mensaje a otros. Nosotros no necesitamos transformación fuera de la iglesia, fuera de Dios, fuera de la palabra. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Nuestras iglesias no necesitan encontrar ningún tipo de transformación fuera de la iglesia. El Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Otra vez, el Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales, enseña Romanos 8. Entonces el Espíritu Santo provee visión a la iglesia, el Espíritu Santo empodera la predicación de la iglesia, el Espíritu Santo causa transformación en la vida de la gente y el Espíritu Santo brinda consolación a su pueblo. Es el cuarto punto. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los versículos 4 y 5 al iniciar, donde dice que mientras Pablo pasaba por las diferentes ciudades, él confirmaba la fe de los creyentes. Ese confirmaba es la misma palabra para consolaba. Nosotros lo vemos en la actitud de Lidia, la actitud del carcelero luego de su conversión, lo emocionado que ellos estaban por hospedar a estos apóstoles.
Pero quizás la manera más sorpresiva donde vemos la consolación del Espíritu es en el versículo 25. Dice el verso 25, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Pablo y Silas son echados a la cárcel por la avaricia de los dueños de aquella joven adivina. Ellos están siendo maltratados sin tener culpa, están en la incomodidad, en el hedor de una cárcel oscura. Ellos están sufriendo por la causa del evangelio. Sin embargo, Pablo y Silas están orando, están cantando, están testificando, están, miren, en medio de la cárcel. Tú y yo queremos iglesias que canten, ¿no es cierto? Queremos iglesias que digan amén. Queremos iglesias que estén gozosas de la salvación de Dios. Nosotros queremos iglesias llenas de gente de oración. Y para eso buscamos salones bien cómodos y le pagamos bien a los músicos, si tenemos dinero, si no, si le pedimos que ensayen. Y tenemos que tratar de buen sonido. Y no pasa nada. Porque quien consuela, quien edifica, quien equipa para estar orando y cantando en medio de la dificultad, es el Espíritu Santo. Y quizás, más que un buen salón, lo que necesitamos es una buena cárcel. Más que buena comunidad, lo que necesitamos es una buena aflicción. Lo que nosotros necesitamos es la bendición del Espíritu, donde sea que se esté. Y esa actitud de gozo y consuelo, Pablo y sus compañeros nunca la perdieron. Si se lee en el versículo 40, cuando ellos salen de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Los presos que son libertados van a la iglesia, que están en su primer amor, contentísimo, y ellos consuelan a la iglesia. ¿Y con qué consuelo lo consolaban? Bueno, con la confianza de que aquellos que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Con la confianza de que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que en nosotros se va a manifestar. Con la paz de saber que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Con la tranquilidad de saber que no hay nada en esta tierra ni en la creación completa que pueda separarnos del amor de Dios que es el Cristo Jesús, Señor nuestro. Con el consuelo de que no hay nada en la creación que se escape del control soberano de nuestro Dios. Con la total tranquilidad y confianza que da saber que si Dios es por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Amado, en tu iglesia, cuando las personas están desconsoladas, ¿hacia dónde tú le guías? Yo te pido, amado, que más que decirle que todo estará bien, más que darle algún buen consejito, yo te pido que lo lleves a la cruz. No le apuntes a que todo estará bien en el futuro, apúntale a que ya todo está bien por lo que pasó hace 2000 años. Apúntale al pasado. Nuestro descanso y consuelo no está en que vaya a haber un mejor gobierno, que vaya a haber una mejoría económica o que va a haber un mejor clima. Nuestra circunstancia no está en el futuro, está en lo que sucedió en la cruz hace 2000 años, en la cruz del Calvario. Y por eso, por lo que pasó allá atrás, yo no tengo nada que temer de lo que viene delante. Porque por Cristo Jesús, Dios es por mí, y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? El Espíritu Santo provee la visión de la iglesia. El Espíritu Santo provee la consolación del pueblo. El Espíritu Santo empodera la predicación de la palabra. El Espíritu Santo causa la transformación. Y en quinto punto, el Espíritu Santo busca la exaltación de Jesús. De diversas maneras lo vimos en este texto y de diversas maneras esa es la canción de toda la Escritura. Porque ¿quién lleva a los apóstoles a esta ciudad, a Filipo? El versículo 7 dice que fue el Espíritu de ¿quién? El Espíritu de Jesús. Pablo llega a Filipo, Pablo predica a Cristo Jesús y Lidia se convierte. ¿En el nombre de quién Pablo liberta a esta joven esclava? En el nombre de Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijo Pablo al carcelero de Filipo?
cree en el nombre de Jesús y entonces llegaría salvación a tu casa. A lo largo del libro de los Hechos, eso es lo que nosotros vemos. Los apóstoles hacen grandes señales, predican grandes sermones y la gente se postra, todas las luces están sobre ellos. Y los apóstoles dicen, a mí, no, miren a Jesús. Y de hecho, eso es el testimonio de todo el libro, porque Hechos 1:8, en la ascensión, Cristo dijo que los apóstoles recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera. Y entonces los apóstoles les serían testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra, es decir, a Guatemala, y El Salvador, y a México, y a Chile, y a Estados Unidos. Todos los que hemos servido en el liderazgo, de alguna manera sabemos la tentación para que este no sea así en nuestras vidas. Que luego de uno de esos sermones que son buenos, la gente viene donde ti y te dice, pastor, ay pastor, usted no sabe la bendición que usted es. Usted no sabe lo que hizo ese sermón. Ay pastor, ¿dónde estuviera yo si no fuera por usted y por la iglesia? Y hermano, de inmediatamente esa palabra sea proferida y tú la escuches, lleva esa gratitud al Señor. Lleva esa adoración que ella te está dando en buena intención al Señor, llévala directo al Señor. Y luego cuando esa persona termine de hablar, tú de inmediato le dices, ay mi hermano, mi hermana, eso es el Señor. La gloria es de Dios, eso es Dios moviéndose. Apúntale de inmediato al Salvador. Y si tu iglesia está siendo visitada por el Espíritu, eso no se va a ver solamente porque hay buena predicación o porque tienes buenos músicos. Lo que se le va a quedar a la gente no es que la predicación no fue tan buena ni que hubo malos músicos. Lo que se le va a quedar a la gente clavada en la mente es un Dios bien grande que dio a su Hijo en la cruz. Y esa es la característica de una iglesia exitosa. Esa es la característica de una iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Vidas cambiadas que hablen de aquel que se la cambió. Entonces, si la visión de nuestra iglesia depende del Espíritu Santo, el posible fruto de la predicación en nuestra iglesia depende del Espíritu Santo. La transformación que queremos ver en nuestras ovejas depende del Espíritu Santo. La consolación que queremos en nuestros días, que tú y yo necesitamos, viene del Espíritu Santo. La exaltación que queremos dar a Cristo Jesús es dada por el Espíritu Santo. Entonces yo te pregunto, ¿crees en el Espíritu Santo? ¿Tú vives una vida de constante dependencia del Espíritu Santo? Pastor, antes de predicar, ¿dependes tú del Espíritu Santo? Oveja, antes de escuchar, ¿dependes tú del Espíritu Santo? Antes de testificar, antes de vivir tu vida diaria, ¿dependes del Espíritu Santo? Una vez más, la pregunta a ti y a mí, ¿creemos en el Espíritu Santo? Acompáñame a orar para que así sea. Señor, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, eso viene de ti. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti. La salvación de nuestras almas vino de ti. La santificación de nuestras vidas viene de ti y por ti. El cielo es el cielo porque tú estás ahí. Nuestras vidas tienen sentido en cuanto te reflejen a ti. Señor, yo necesito de tu Espíritu Santo para vivir una vida que te agrade. Señor Jesús, en mis fuerzas, en mis obras, en mis pensamientos, en mi sabiduría, en mi preparación, mi vida no sirve para ti. Aún mis lágrimas, Señor, de arrepentimiento requieren del Espíritu Santo. Señor, esa es la confesión de todos los que estamos aquí, que te conocemos. Nosotros necesitamos de tu Espíritu Santo. Dios, limpia nuestras palabras, limpia nuestra mente, limpia nuestras actitudes. Señor, límpianos de autosuficiencia, líbranos de depender en nosotros mismos, líbranos de hacer un juego con la tercera persona de la Trinidad, pensando que podemos controlarla de cualquier forma. Líbranos de ignorarte, Señor. Guárdanos y límpianos de estar buscando en nuestras propias fuerzas hacer tu obra. Señor Jesús, yo creo en el Espíritu Santo y yo te pido, Dios, por favor, lléname de tu Espíritu. Señor, yo rindo mi voluntad y te pido, te ruego, lléname de tu Espíritu.
El espíritu de santidad, Señor, que sea santificándome, que sea empoderando mis palabras, que sea empoderando mi ministerio, que sea empoderándome, llenándome de perdón por los demás, sea llenándome de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Sea, Señor, llenándome como esposo, sea llenándome como esposa, sea llenándome como oveja, sea llenándome como pastor. Dios, nosotros estamos totalmente necesitados de tu Espíritu Santo. Nosotros, tu iglesia, te rogamos, llénanos de tu Espíritu Santo, porque toda otra obra va a desaparecer. Toda obra hecha en nuestra fuerza es una obra que no tiene ningún valor. Señor Jesús, provéenos de visión para hacer las cosas que tú has preparado y empodéranos en tu espíritu para poder cumplirlas, Señor. Esa es la oración de tu pueblo en esta tarde. Nosotros te damos gracias por tu espíritu. En tu nombre, Jesús. Amén.